Bueno, ya inició la grabación para nuestra segunda sesión del día de hoy. Voy a compartir la pantalla para tener presente nuestra evidencia. Voy a compartir entonces la guía para orientarnos. Entonces, pues voy, como primera parte, voy a explicar la evidencia y ya empiezo con la metodología y ya de segunda parte empiezo con la metodología y la temática que se trabaja en esta segunda evidencia. En esta segunda evidencia que la tenemos como informe, perdón, la tenemos como reconoce los derechos humanos laborales con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales en el trabajo. Aquí vamos a conocer cuáles son esos derechos laborales que promueve la Organización Internacional del Trabajo, en la cual son estos cuatro principios y derechos fundamentales, constituidos la libertad de asociación y la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva, todo lo que tiene que ver con la parte de sindicalización, la abolición del trabajo forzoso, la erradicación del trabajo infantil y la eliminación de todas las formas de discriminación en materia de empleo y ocupación. Nuestra evidencia, pues, es elaborar un informe sobre el trabajo decente, ciudadanía laboral y derechos individuales y colectivos de trabajo, en donde hay 4 puntos. Pues aquí nuestra guía inicial, como yo les había mencionado, tiene, estaba reglamentado de otra manera y yo pues lo organicé. Entonces, este primer punto tiene 5 punticos y son una serie de preguntas, en la cual la primera pregunta nos va a tocar sobre todo lo del trabajo decente que voy a explicar. La segunda parte es este párrafo, este párrafo en donde van a darle respuesta a estas 2 preguntas con base a esa lectura de este párrafo. La segunda, entonces, ya nos va a hablar sobre la ciudadanía laboral, ¿sí? La tercera pregunta sobre la ciudadanía laboral es darle respuesta a estas preguntas. Y el cuarto ya es todo lo relacionado con los contratos laborales, que hace parte a nuestros derechos individuales y colectivos del trabajo. Eso como tal, la primera parte, ¿sí? Entonces, y la segunda partecita, entonces, es hacer un gráfico sobre la negociación colectiva. Y es con base en lo que ustedes entiendan, aquí nos dice realice la lectura del componente formativo respectivo a la negociación colectiva. Yo les voy a enviar una serie de videos, un video y pues una lectura que nos entrega la plataforma. Y van a realizar pues un gráfico que represente la información que ustedes recolectan. Entonces, es decir, leo, observo el video y saco como lo más importante y relevante de qué es la negociación colectiva y realizo un gráfico. Puede ser un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un cuadro mental, un gráfico, sí, cualquier gráfico que me represente la información sobre la negociación colectiva. Y pues las especificaciones de la entrega del trabajo, realizarlo, lo pueden realizar en un documento de Word, de PDF, la primera parte, y el segundo, pues lo adjuntan ahí. Aquí nos están hablando sobre un informe, sobre un gráfico exportado en JPG, pero pues se lo pegan aquí en ese documento, ¿listo? De tal manera que van a realizar pues una sola introducción, una sola conclusión, una biografía, no una conclusión y biografía por cada punto del trabajo, no, uno para todo, ¿listo? Uno solo para todo. Pues igual, aquí esta es una partecita donde la vamos a subir, todo lo que tiene que ser, lo que ver con el informe lo subimos en la evidencia 01 y lo que tiene que ver con el gráfico en la evidencia 3. ¿Listo? Entonces, ahí también yo ahorita les especifico cómo es que debemos subir las evidencias. Igual ustedes ahí en la plataforma ya saben cómo y no ahí pierde. ¿Listo? Entonces, entregarlo con
por la primera parte, no mínimo de una hoja, 2 hojas, y la segunda parte también mínimo una hoja, porque pues es el gráfico que ustedes representan o realizan la información. Eso entonces, con respecto a nuestra segunda evidencia. Entonces, nos están hablando sobre nuestro trabajo decente. Y el concepto que tenemos de trabajo decente lo fundamenta o no lo fundamenta en nuestros derechos individuales y colectivos, ¿sí? Ya que estos derechos fundamentales están constituidos para todos los trabajadores. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo toma el trabajo decente como una oportunidad y ya no empieza a discriminar. Da una oportunidad a mujeres y hombres o brinda una oportunidad a mujeres y hombres que tengan un trabajo digno, que tengan un trabajo productivo, que tengan un trabajo que me genere a mí un ingreso que me permita vivir con dignidad. No solamente para el trabajador, sino todo su núcleo familiar. Entonces, el trabajo, de una vez también voy a compartir este documento en el cual pues nos está tocando también unos conceptos básicos para poder realizar la evidencia. Y entonces es nuestro documento de la Organización Internacional del Trabajo que voy a estar pasando por los dos documentos para poder identificar claramente. Entonces, como es un documento de la Organización Internacional del Trabajo y nuestro concepto general, que es nuestro concepto del día de hoy, que es el trabajo decente, pues la Organización Internacional también lo toma, el trabajo decente, que debemos tener 4 condiciones, o cómo sé yo que estoy dentro de esas condiciones del trabajo decente. Y es en donde yo me especifique o me vea dentro de esa libertad, la equidad, la seguridad y la dignidad humana. Entonces, nosotros veíamos cuando hablábamos del concepto de trabajo, veíamos en el artículo 5 del Código Sustantivo del Trabajo que era la actividad humana libre que se desarrollaba o que desarrollaba una persona natural a favor de otra bajo la modalidad o bajo las condiciones de un contrato laboral. Entonces nos están diciendo actividad humana libre. Yo ya estoy en una condición de trabajo decente, es en la realización de mi trabajo o en la elección. Ustedes cuando decidieron elegir la disciplina que se están formando, pues desde una manera libre y ya van a ejecutar esa actividad de una manera libre. Si nos vamos al artículo 23, que se recuerdan muy bien, que es los derechos de los trabajadores de la Declaración Universal, nos están hablando en su primer ítem que el trabajo debe ser libre elección. Entonces, todo va mancomunado. Dentro de nuestros derechos humanos, dentro del trabajo decente y dentro de las condiciones del trabajo decente. Entonces, eso lo está estipulado o no lo está dando lo que es el trabajo decente. Para saber que yo estoy dentro de eso del trabajo decente también, encuentro unos pilares específicos para ese trabajo. Entonces, ¿cuáles son? La creación de empleos, la protección social, los derechos en el trabajo y el diálogo social. También hay otros principios que nos especifican que yo estoy dentro de ese trabajo decente. Y dentro de estos que tenemos acá en pantalla, también voy a subrayar 4 que los vamos a mencionar dentro de también de los principios y derechos laborales, que es la eliminación de la discriminación, la libertad de asociación sindical, la eliminación del trabajo forzoso y la eliminación del trabajo infantil. Como nos lo están diciendo que es uno de los principios del trabajo decente, también nos lo reiteran y nos lo vuelven a especificar en este documento de la OIT dentro de los fundamentos o dentro de los principios y derechos laborales.
Pero aparte de tenerlos y encontrarlos como derechos laborales, estos van acompañados de unos convenios internacionales. El convenio 87 y 98 que tiene que ver todo lo promocionado o lo que promoción o lo que defiende la derecho de asociación sindical. El convenio 29 y 105, lo que tiene que ver con la eliminación del trabajo forzoso, el 138 y 182 con la relación con la eliminación del trabajo infantil y el convenio 100 y 111 con todo lo que tiene que ver con la discriminación. Entonces, si vemos estos cuatro, también son estos cuatro principios que yo subrayé acá, ¿sí? Entonces, y aparte, es decir, los encontramos como derechos, como principios laborales y dentro del trabajo decente, ya que esto pues tiene una relación, porque mis derechos laborales se deben basar también en el buen trato de mi trabajo, en mi ambiente laboral, ¿cierto? Y cómo yo sé que estoy dentro de un trabajo decente, porque cumplo con unas condiciones de lo que habíamos mencionado antes sobre la dignidad humana, ¿sí? Entonces, la dignidad humana tiene que ver también dentro del trabajo decente. Entonces, por eso aquí nos los están reiterando. Estos principios deben ser el respeto a la dignidad humana, lo que acaba de mencionar, lo de la parte de discriminación, el trabajo seguro y saludable, libertad de asociación sindical, eliminación del trabajo forzoso, eliminación del trabajo infantil, igualdad de oportunidades, protección social, diálogo social y empleo productivo, ¿sí? Entonces, todo esto debe ir mancomunado para que se pueda cumplir. Yo siempre digo que esta área no es para decirles a ustedes que los ámbitos laborales o los derechos laborales se están cumpliendo a cabalidad, como no lo dice el papel. No, desafortunadamente no es así. Es para que nosotros analicemos y nos demos cuenta si dentro de mis funciones como trabajador, si dentro de mi contexto laboral o dentro de mi ámbito laboral se están cumpliendo estos parámetros o de lo contrario estoy siendo víctima o voy a ser víctima de esa vulneración de derechos laborales. También entonces nosotros somos colombianos, por lo tanto, pues debemos saber y conocer dentro de esos trabajo decente, todo lo que nos habla la Organización Internacional del Trabajo, en qué está Colombia. Colombia, ¿qué promueve dentro de ese trabajo decente? Pues la generación de oportunidades de empleo y productivos, la garantía de ingresos justos, la seguridad del trabajo, la protección para todas las familias, la igualdad de género en el trabajo, la libertad de expresión y la organización y la igualdad de oportunidades y tratos. Entonces, revisemos, analicemos nosotros, pensemos si verdaderamente se está dando esas condiciones dentro del trabajo decente en Colombia. ¿Qué se necesita para estar dentro de un trabajo decente? Pues acceder a un empleo productivo, recibir unos ingresos justos, tener seguridad en el trabajo, protección social para todas las familias, perspectivas de empleo y personal ingreso social, interacción social, perdón, equidad en el género del trabajo, libertad para expresiones, opiniones y organizarse, igualdad de oportunidades y tratos. Entonces, esos son algunos de eh, lo que necesitamos, ¿sí? Para estar dentro de ese trabajo decente. ¿Cuáles son los 10 derechos de los trabajadores? Entonces, aparte de eso, nosotros tenemos algo que se llama los derechos individuales y los derechos colectivos. Dentro de esos derechos individuales es todo lo que apunta de manera individual al trabajador, ¿cierto? Entonces, tenemos algunos derechos muy específicos que nosotros los conocemos y los identificamos las personas que están en ese ámbito laboral. Pero aquí nos están diciendo que algunos de los derechos de los trabajadores en Colombia son el salario, las prestaciones sociales y la seguridad social. Quiero detenerme aquí para que empecemos a identificar estos conceptos, ya que en algunas oportunidades los confundimos. Prestaciones sociales es todo lo que nos pagan extra a nuestro salario, diferente el salario. ¿Qué quiere decir?
que nosotros recibimos aparte de nuestro salario unas cesantías, unas primas de servicios, unas vacaciones que les deben ser remuneradas, entre otras. Y la seguridad social, porque a veces confundimos la seguridad y decimos es que las prestaciones sociales nos tienen que afiliar a salud y pensión. Como su nombre lo indica, cuando yo hablo de salud, pensión y riesgos laborales, es asegurar mi salud, asegurar las condiciones laborales, es asegurar a la persona trabajadora. Y prestaciones son los valores extras que yo recibo diferente a mi salario, ¿sí? Entonces, la seguridad social hace referencia a mi salud, a mi pensión y riesgos profesionales. También tenemos derecho a unos descansos, a la libertad de asociación, todo lo que tiene que ver con las organizaciones sindicales. Dentro de esas organizaciones sindicales está lo que es la negociación colectiva, que ya lo explico, qué se trata, la igualdad de trato, estabilidad laboral, la protección en contra el trabajo forzoso, el trabajo infantil y discriminación. Si observamos dentro de estos 10 derechos de trabajo en Colombia, observamos los 4 derechos y principios que nos garantiza o que nos promueve la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ya iniciando como tal nuestros derechos, quiero primero, entonces, antes de iniciar nuestros derechos individuales, quiero compartirles este video donde nos habla sobre el trabajo decente de la Organización Internacional del Trabajo. Para la Organización Internacional del Trabajo, la promoción de trabajo decente es uno de los propósitos fundamentales para nuestro trabajo. Cuando hablamos de trabajo decente, es muy importante recordar dos elementos. Primero, hay 4 pilares de trabajo decente. Empleo, protección social, que significa seguridad social y protección para todos los trabajadores, diálogo social y tripartismo, y por supuesto, derechos fundamentales de trabajo, que incluye, entre otros, la erradicación de trabajo infantil, la erradicación de trabajo forzoso y la protección a la libertad de asociación, libertad sindical y el libre ejercicio de negociación colectiva. El segundo elemento de trabajo decente que tenemos que recordar es que son inseparables, están interrelacionados y se refuerzan mutuamente. Aquí en Colombia, la Organización Internacional de Trabajo cuenta con una oficina de proyectos con 5 proyectos de cooperación técnica que buscan promover el trabajo decente en todos sus aspectos. Entonces, eso con respecto a lo del trabajo decente que promueve la Organización Internacional del Trabajo. Ahora sí, identificando nuestros derechos individuales, como nos lo mencionaban anteriormente, pues tenemos el derecho a los contratos laborales, ¿sí? Que el contrato laboral debe cumplir unas especificaciones o unas características primordiales y específicas en el que yo sé o identifico que estoy dentro de ese contrato laboral. Los elementos, un contrato laboral tiene entonces 3 características específicas. También lo tenía trabajando con varios grupos, entonces por eso tengo acá. Entonces, ¿cuáles son esas características de un contrato laboral? Entonces, que los identifiquemos claramente. Los elementos, las clases y los tipos de contrato. Son 3 cosas totalmente diferentes que debemos reconocer e identificar. Los tipos, las clases y los elementos. Los elementos son 3 elementos específicos y primordiales que debemos reconocer cuando yo estoy celebrando un contrato, así sea de forma verbal. Un contrato de forma verbal también tiene tiene la misma validez que un contrato escrito, ya que este no lo defiende o está estipulado en el artículo 38 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, ¿los elementos cuáles son?
la remuneración, la subordinación y la presentación personal del servicio. Cuando yo estoy hablando de un contrato de trabajo, debo identificar claramente cuando estoy dentro de un contrato, tengo muchos acá, actividades, dentro de un contrato, ahí no, documento 2, creo que lo cerré. Debemos identificarlo, lo que el contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicios. ¿Por qué? Ya que esta tiene unas características específicas, el contrato de prestación de servicios. Cuando yo hablo de un contrato de trabajo, el contenido o la naturaleza de este es de contenido laboral. El trabajo siempre se debe realizar por una persona natural y de forma personal, aunque no necesariamente presencial. La ejecución de las actividades se realiza mediante una subordinación por parte del empleador, se debe cumplir un horario y hay un salario mensual o quincenal. Entonces, si nosotros empezamos a reconocer estas tres características, estos tres elementos dentro de estas especificaciones que nos dicen que es la naturaleza de un contrato laboral, vamos a revisarlas. Entonces, nos están hablando que hay una remuneración, sí, hay un salario mensual o quincenal, normalmente es mensual. Hay una subordinación. La ejecución de las actividades se realizan mediante una subordinación, ¿cierto? Que es el jefe inmediato de uno. La presentación personal del servicio, que quiere decir que la persona contratada es la que realiza la actividad. A mí no me pueden contratar, usted tiene que realizar la formación de derechos fundamentales y yo, como estamos de forma virtual, yo le digo a mi hermana, venga, desarrolle esas actividades con esos muchachos. No, porque es que la actividad la debe realizar la persona que se contrata, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos especifica la presentación personal del servicio. Es la persona específica que se contrató para esa labor, para ese ejercicio, debe realizarla. Ahora miremos qué pasa con un contrato de prestación de servicios. Cuando nosotros también hablábamos de lo de precarización, tercerización, siempre nombrábamos el contrato de prestación de servicios que tiene unas características primordiales que lo identifican. Entonces, vamos a mirar si estos tres elementos están acá. La naturaleza conlleva un contenido de carácter civil o comercial, por lo tanto, por eso no se constituye un contrato laboral. La actividad puede ser realizada por una persona natural o una persona jurídica. Entonces, aquí solamente contratamos personas naturales. La ejecución de las actividades existe la libertad amplia y suficiente por parte del contratista para efectuar la actividad contratada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no va a estar bajo la supervisión constante de alguien. Por lo tanto, puedo decir que la subordinación no va a estar, ¿sí? Que entonces, sí, que sí debo ser yo el que realice la actividad, pero no hay una subordinación. No se debe cumplir horario ni órdenes permanentes, vuelven y lo reintegran, y nos recalcan que subordinación no existe y encontramos la totalidad del contrato. Entonces, aquí ya no hay un pago mensual, sino hay una totalidad. Es decir, en un contrato laboral yo le voy a pagar 3 millones de pesos a usted, pero en un contrato de prestación de servicios su contrato vale 50 millones de pesos. ¿Por qué es así? Porque es que yo lo contrato para que usted preste un servicio. Entonces está prestando el servicio de instructor, en el caso de los instructores, ¿cierto? Entonces, y ya llegamos a miramos cómo le vamos a pagar esa totalidad de ese contrato. 50% al iniciar, 25 en la mitad, 25 al final, o lo dividimos en los meses que va a durar
el contrato de trabajo, ¿sí? O el contrato de prestación de servicios, el contrato. Dentro de un contrato de trabajo encontramos cláusulas. Dentro de un contrato de prestación de servicios encontramos objetos contractuales, que es la actividad por la cual usted va a realizar, ¿sí? Es la actividad que se realiza. Dentro de esos contratos laborales encontramos algo también específico, que es el pago de salud y pensión, que son nuestras, la seguridad social, ¿sí? La seguridad social que cuando hablamos del contrato de trabajo, el salud y la pensión la pagamos las dos partes, aunque el trabajador paga un porcentaje muy pequeño que es descontado del salario. Entonces, pero ¿por qué me descontaron a mi salud y pensión si eso se tiene que ser responsabilidad de la empresa? No, al trabajador le descuentan un porcentaje muy pequeño, que es el 4 o 5% del salario legal vigente. El salario que está devengando le descuentan ese porcentaje. La ARL sí tiene que ser el 100% la empresa quien debe asegurarlo. Y esas tres cositas, salud, pensión y ARL, cuando hablamos de un contrato de prestación de servicios, lo paga el 100% el trabajador, el contratista. Debe pagarlo dentro de esas condiciones que fue contratado a esa totalidad del contrato. ¿Cuáles son nuestras prestaciones sociales? Entonces, esto es la seguridad social y las prestaciones sociales, como lo había mencionado, es el pago de nuestras primas, primas de servicio, prima de Navidad, cesantías, intereses de cesantías, ser vinculado a una caja de compensación familiar. Si ganamos menos de 2 salarios mínimos, tenemos el derecho a una dotación, el derecho y al disfrute del pago de las vacaciones y a una indemnización si somos despedidos sin justa causa. ¿Sí? Estas son las condiciones, son las prestaciones sociales que tenemos derecho cuando estamos en un contrato de trabajo. Pero ¿qué pasa dentro de un contrato de prestación de servicios? Pues que el contratista no tiene derecho a ninguna prestación social, teniendo en cuenta que no hay empleador, tampoco recibe ningún beneficio económico a cargo de la contraparte, por lo tanto un contratista no tiene vacaciones, primas de servicios, cesantías, intereses de cesantías, dotación ni indemnización. Pero si quiere afiliarse a una caja de compensación familiar, lo puede hacer pagando el 100% de la misma. Pero cuando yo estoy en una caja de compensación familiar, yo tengo el derecho a un subsidio familiar y a acceder a subsidios de vivienda. Cuando lo hago a nombre propio, ¿sí? Como independiente, pues no tengo esas condiciones porque ustedes saben muy bien que las cajas de compensación familiar tienen el convenio directamente con la empresa. Entonces, en este caso, yo pues no yo perdería las condiciones que se tienen cuando estoy vinculado directamente con la empresa. Entonces, estas son las características o los elementos y las diferencias dentro del contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios. Entonces, esos son los elementos del contrato, las clases, como lo mencioné, verbal y escrito. Los tipos de contrato, pues el tipo de contrato a término fijo, indefinido, por obra y labor, el contrato ocasional o transitorio y el contrato de aprendizaje. Claro que las condiciones que acabo de mencionar más hacen referencia a estos dos tipos de contrato. El contrato de aprendizaje, pues no, pero lo tenemos acá porque también está estipulado bajo el Código Sustantivo del Trabajo, pero es diferente porque este tipo de contrato solamente tiene derecho a una remuneración, a un apoyo económico del 75% vigente, que hoy en día y ahorita está de moda, que hemos escuchado todas las condiciones laborales o las reformas laborales que se quieren establecer, que el gobierno quiere establecer para los aprendices del SENA, que es el pago de la totalidad del 100% y que se tengan en cuenta todas las condiciones laborales que acabamos de mencionar, ¿sí? Es decir, que se legalice, se formalice el contrato de aprendizaje y que se les dé o que se reconozca como una experiencia laboral para que sea certificada, la cual ustedes puedan anexar a su contrato de trabajo, a su hoja de vida, perdón. Pero en este momento está estipulado el pago del 75% del
salario mínimo legal vigente, ¿sí? Y también solamente tiene derecho a la ARL, ¿sí? No, en este momento, pues no contamos con más derechos dentro del contrato de aprendizaje, sino solamente una remuneración del 75% y el pago a la ARL, ya que está vinculado directamente con la empresa y está haciendo actividades laborales dentro de la empresa. De tal manera que si Dios no quiere y no lo permita, tenga un accidente laboral, pues la ARL cubre con esos gastos porque está haciendo actividades dentro de la empresa. Hay empresas que pagan el 100%, ¿sí? Pero debajo de este porcentaje, el 75%, la empresa no puede pagar. Puede pagar, si quiere, más del 75% hasta el 100%, lo puede hacer perfectamente, pero no está obligada, sino el 75%, ya que el Código Sustantivo del Trabajo lo estipula en este momento. ¿Listo? También tenemos derecho a nuestros descansos durante la jornada de jornada en jornada, domingos festivos y dominicales. Mi jornada laboral es de 8 a 12 y de 2 a 6. ¿Qué quiere decir durante la jornada? Es en el lapso de 8 de la mañana a 12 hay un descanso y en el transcurso de 2 a 6 de la tarde hay otro descanso. De jornada en jornada, que las 12 a las 2 de la tarde hay un descanso, que es nuestra hora de almuerzo, y los domingos y festivos. Es decir, si yo trabajo de lunes a sábado, pues tengo derecho a mi descanso dominical y festivos. Pero si yo trabajo el lunes a viernes, pues tengo derecho sábados, domingos y festivos. Eso ya es según el horario y los días pactados dentro del contrato laboral. Y tengo el derecho a mis vacaciones que son tomadas y remuneradas. Entonces, eso va dentro de los derechos individuales también del trabajador, porque va enfocado de forma individual. Otro de los derechos, pues como lo había mencionado, son nuestras prestaciones sociales, que ya saben, y pues en el caso de las mujeres, las licencias de maternidad. El salario, tenemos también derecho al salario que tiene unas condiciones específicas. El salario integral, que lo mencionábamos cuando hablábamos de deslaborización del trabajo, que es el pago de nuestras prestaciones sociales en conjunto a nuestro salario. Es decir, que me van a pagar mis cesantías, intereses de cesantías, todo eso, en conjunto a mi salario, que cuando se me termine el contrato, pues no voy a recibir absolutamente nada, lo cual sería lo legal, que yo reciba mis prestaciones sociales en el momento que corresponde. De igual manera, el pago de mis prestaciones sociales también van de mi seguridad social, también se lo pagan ahí en conjunto con eso, con ese salario, con el salario integral, entonces, pues lo cual lo constituye o lo podemos constituir como una vulneración de derechos, ¿sí? Entonces, a veces utilizan mucho el salario integral porque también hay una ganancia para la empresa y una pérdida de ganancias para el trabajador. También tenemos una característica dentro de los salarios, que es el salario fijo, es decir, yo le voy a pagar el mínimo, ¿cierto? Y de ahí ya no le pago nada más porque ya está estipulado que es el mínimo que le voy a pagar. El variable, pues entonces, digamos, pongamos un ejemplo de venta de carros. Entonces, le voy a pagar a usted el mínimo más una bonificación o un porcentaje de ventas que tenga, ¿sí? Entonces, este me varía. Yo no voy a recibir en el mes un salario, sino un poquito más. Si yo no vendo nada, pues voy a ganar solamente el salario mínimo, ¿sí? Entonces, es el variable. Y el mixto, cuando hay parte del fijo y parte del variable de una u otra manera. Otra de nuestras condiciones, pues también de nuestros derechos laborales, son las cesantías, ¿sí? Entonces, las cesantías, que es un porcentaje que se le paga al trabajador y que son guardadas en un fondo de cesantías que el trabajador lo puede sacar
por alguna razón o necesidad. Esto se hace para garantizar pues el desempleo cuando el trabajador se le acaba su contrato, en caso total, ¿sí? Y los intereses a esas cesantías. Entonces, mis cesantías más los intereses. Es otro derecho laboral. Las vacaciones, como lo habíamos mencionado también, entonces son 15 días hábiles de descanso que se tiene el derecho por un año de trabajo. Es decir, por cada año yo tengo 15 días de descanso. A veces no son acumulables, en algunas ocasiones son acumulables, en otras no. Estos son 15 días hábiles. Entonces, si yo tengo que presentarme al trabajo un lunes, pero ese lunes es lunes festivo, pues no regreso el lunes, sino me presento el día martes. Pero si yo trabajo de lunes, si yo trabajo de lunes a viernes, si yo trabajo de lunes a sábado, pues me van a contar los 15 días de lunes a sábado, ¿sí? Son los días trabajados, esos días se cuentan los 15 días hábiles. Y eso con respecto a los derechos individuales. Y los derechos colectivos, tenemos un triangulito que yo lo llamo el triángulo de los derechos colectivos, que es todo lo que tiene que ver con la parte de sindicalización, que es la asociación sindical, el derecho a la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Aparte del derecho a la huelga como trabajador, también como ciudadano tengo ese derecho, ¿no? Y entonces, ¿qué es la negociación colectiva? Es el ejercicio que nosotros realizamos estando dentro de la organización sindical. Yo como trabajador tengo el derecho a asociarme a una organización sindical sin necesidad de pedirle permiso a mi patrono, sin necesidad de pedir autorización a la organización sindical, a nadie, ¿sí? Es un ejercicio libre que se realiza y que yo lo puedo escoger cuando ingreso y cuando salgo. La organización sindical no me puede retener, ¿sí? Es un ejercicio libre que se realiza ahí. Y la negociación colectiva son acuerdos que se llegan de entre la organización sindical y el patrono. Entonces, se me están vulnerando algunos derechos, se me están vulnerando algunos derechos laborales y se sientan los líderes sindicales con el patrono a llegar a unos acuerdos. Cuando nosotros firmamos un contrato laboral, ya tiene unos acuerdos iniciales, pero si yo llego a una negociación colectiva, el acuerdo inicial me cambia o se borra, ¿sí? Se borra y se reemplaza por lo que se llegue al acuerdo que se llegue dentro de adentro de esa negociación colectiva, ¿sí? Ese es el ejercicio de la negociación colectiva o lo que llamábamos el diálogo social, ¿listo? Y pues todo colombiano tiene el derecho a la huelga, actividades que lo garantiza el artículo 54 y 55 de nuestra Constitución política, ¿sí? Entonces, esto con respecto a nuestros derechos laborales y derechos individuales del trabajador. Entonces, yo creo que con esta explicación, pues ya de esta temática queda como explicada cuáles son nuestras evidencias que debemos realizar. Entonces, vuelvo y repito que son estas preguntas, todo lo que tiene que ver con el trabajo decente, la primera parte que se explicó, lo del trabajo, la fundamentación de la ciudadanía laboral dentro de esos derechos laborales y lo de la negociación colectiva. Entonces, yo les voy a compartir, muchachos, este documento también que les estaba mostrando sobre la Organización Internacional del Trabajo para que identifiquemos y reconozcamos dentro de esa ciudadanía laboral cómo se fundamentan nuestros derechos laborales. ¿Listo? Entonces, no sé si tengamos preguntas, inquietudes. Instructora, yo tengo una pregunta sobre Dime. las evidencias.
De lo que comentabas al principio, de la entrega de las evidencias, si entendí bien, digamos, la primera evidencia de las preguntas, digamos, se entrega así con sus formatos, introducción y eso, y ya el gráfico, lo entregamos pues, simplemente el gráfico y ya, ¿cierto? Ajá, sí, señor. Perfecto. Listo, instructora. Gracias. Ujú. Entonces, pues reiterarles nuevamente que realicen sus actividades. La formación pues ya habíamos pactado con el instructor las fechas que eran hace 8 días, hoy y dentro de 8 días. Pero se me presentó un inconveniente, eh, me salió una cita a las 7 de la noche dentro de 8 días, no sé cuánto tiempo me vaya a demorar. Entonces la corrí para el lunes, ¿sí? Entonces yo les recuerdo a ustedes el viernes y al instructor para que haga la invitación en la plataforma, el anuncio para el lunes, ¿sí? Pero entonces de una vez también queda pactado con ustedes que el día lunes a las 7 nos vamos a encontrar, a las 7 de la mañana, de la noche, perdón, para realizar prácticamente nuestra última sesión del área de derechos fundamentales. Entonces, por eso les hago la invitación para que, eh, para que empiecen a hacer sus evidencias y no les vaya a coger la tarde. Como hice la formación pasada, ahorita una vez finalicemos la sesión, yo les envío a ustedes eh, toda la información y las actividades específicas que debemos entregar, ¿listo? Entonces, muchachos, pues no siendo más, si no tenemos ninguna pregunta, procedo a detener la grabación.